Hola otra vez y bienvenido a la lista de reproducción de tutoriales de Tecnobo. Hoy lo que vamos a aprender es un poco el manejo inicial de Photoshop. Entonces lo primero que hacemos es abrir nuestro Photoshop. Les recomiendo siempre que se instalen la última versión. Yo estoy usando el Pro, Photoshop CS6 Pro, pero pueden instalarse superior a esta, pero no les recomiendo un inferior. Lo primero que haces en Photoshop es venirse a este botón de acá que dice crear nuevo. ¿Ya? Antes de crear un nuevo documento, nosotros debemos entender lo que significa los píxeles y lo que significa el tamaño en centímetros. Básicamente esos dos puntos vamos a manejar el día de hoy. Cuando nosotros queremos comprar una cámara fotográfica o una cámara de celular, nosotros lo primero que queremos saber es cuántos megapíxeles tiene nuestra cámara, porque nosotros entendemos que a mayor megapíxel entonces tiene mejor resolución o mejor calidad nuestra cámara fotográfica o nuestro celular. Entonces 16 megapíxeles quiere decir que tiene 16.000 píxeles. Lo que es mega quiere decir 1000. Si hablamos de bytes, un megabyte quiere decir que tiene 1000 bytes. Entonces todo lo que viene con mega delante tiene que tener significado con la palabra 1000. Entonces si son 16 megas que tiene nuestra cámara fotográfica, 17, 23 o 24 megapíxeles, estamos dando a entender que nuestra imagen está en una resolución de píxeles bastante alta. Entonces una cámara por defecto ya tiene una calidad, entre mejor compres la calidad de megapíxeles, mejor calidad va a tener la imagen que vamos a sacar en fotografía. Nosotros aquí vamos a ver lo que al crear una imagen lo primero que vamos a pretender entender es cuánto de altura va a tener, cuánto de anchura va a tener. Esta orientación es de manera automática, no es necesario ponerla, ¿ya? Y la resolución que va a tener nuestro documento. Esto viene por defecto 72. Vamos a colocar 72 megapíxeles, el color RGB, que es lo que yo siempre recomiendo trabajar en RGB, y después ya podemos convertirlo en CMYK, que ya vamos a hablar. En este momento vamos a hablar de eso, de lo que es el RGB y el CMYK. Entonces es importante conocer los píxeles, cuántos píxeles va a tener mi documento para poder tener una mejor resolución o una imagen más óptima en nuestro trabajo que vamos a realizar. Es importante que cuando nosotros creamos un documento, ese documento tiene que tener la mejor resolución óptima. Entonces, bajo esa perspectiva, antes de hacer cualquier diseño o arte, es importante conocer lo que es el tamaño del documento, su resolución de pulgadas, de píxeles por pulgada. Para trabajar yo siempre trabajo en RGB, y después cuando quiero llevarlo a la imprenta lo llevo con CMYK. Entonces el RGB quiere decir red, green y blue, rojo, verde y azul. El CMYK quiere decir el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Esos colores son los que mantiene el CMYK para poder llegar a una impresora, porque las impresoras solamente reconocen esta. Si tú tienes una impresora en casa, tienes que entender que solamente, aunque tú mandes una imagen RGB, la impresora solo va a unir estos colores y bajo este color va a imprimir. Es posible que cuando hayas hecho un trabajo en RGB y a la hora de imprimir, tus colores sean completamente distintos. Para eso, cuando yo trabajo en RGB, después de haber trabajado en RGB, guardo, duplico el documento y recién convierto en CMYK, y en CMYK corrijo algunos colores para que tengan la misma versión de color del RGB, porque a veces los logotipos tienen un distinto color. Entonces los colores entre el RGB y el CMYK pueden diferenciarse de acuerdo a la resolución. Entonces es importante, yo trabajo en RGB, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas en RGB puedes mantener una imagen en tus redes sociales mucho más atractiva, en mi criterio personal. Y en CMYK, exclusivamente para imprimir, los colores un poco se distorsionan, son un poco más, ¿cómo lo podría decir? Más fríos. Pero ya lo vamos a ir viendo más adelante en los siguientes videos. No te pierdas esto para que tú te puedas dar cuenta cuál es la diferencia entre RGB. Entonces yo siempre voy a trabajar en RGB, que es la pantalla del monitor, es el color de nuestro monitor, 8 bytes para que no se sobrecargue nuestro computador.
y vamos a intentar que ustedes entiendan qué son los píxeles. Por ejemplo, yo necesito crear una tarjeta de presentación, y mi tarjeta de presentación, primero vamos a ver unas imágenes y vamos a entender un poco sobre qué son los megapíxeles. Vamos a venir acá, vamos a abrir una imagen. Como podemos ver, esta es una imagen que aparentemente pareciera que fuera un fondo de pantalla de computador. Vámonos aquí arriba, vamos a donde dice imagen, y en imagen vamos a ir donde dice los píxeles. Como podemos ver, tiene una dimensión de Full HD y una resolución de 72 píxeles por pulgada, que es bastante óptima la resolución de esta imagen. Se puede un poco ver los detalles de los colores de esta imagen. Entonces, por ejemplo, esta misma imagen, yo le quiero reducir sus píxeles por pulgada. Entonces yo voy a decir que esta imagen que tenga 10 píxeles. Agarramos y aquí están los píxeles. Estos pequeños cuadritos que nosotros vemos son los píxeles. No sé si han visto la película Píxeles, son cuadritos. Y es por eso que cuando alguien ve una imagen en baja resolución dice que la imagen está pixelada. Efectivamente, esta imagen se encuentra pixelada. Vamos a ver acá. Entonces la intención es de que entre más píxeles tenga una imagen, más resolución tendrá y va a desaparecer el píxel. Entonces ya esta imagen. Entonces esos son los píxeles. Los píxeles son los pequeños cuadros que se ven en la imagen que hacen que una imagen no se vea nítida o no tenga una calidad óptima. Entonces ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos crear una tarjeta de presentación. Entonces lo que tú tienes que entender es lo siguiente: entre más pequeño sea la imagen, más resolución le tienes que dar para que la calidad se vea mejor. Entre más grande sea la imagen, los megapíxeles tienen que ser menos. Por ejemplo, no es lo mismo crear una tarjeta de presentación que una gigantografía. Entonces, si es una tarjeta de presentación, lo que tienes que ponerle es mucho más miles de megapíxeles, de píxeles, para que la imagen pueda tener una mejor resolución. Y si el tamaño de la imagen que tú estás creando es muy grande, tienes que reducir los megapíxeles. Ahora lo vamos a ver. Queremos crear una tarjeta de presentación de 9 centímetros por 5 centímetros de altura. Entonces, normalmente el documento te va a abrir por defecto a 72, pero en 72 nuestra tarjeta vamos a crear en 72, que viene por defecto píxeles por pulgada. Entonces lo vamos a poner en píxeles. Este sería nuestro documento. Crear documento. Lo vamos a poner clic derecho y mover a una ventana nueva. Lo vamos a hacer más grande. Aquí está nuestro otro documento que lo vamos a reducir un poco su tamaño. Ahí. Lo que está aquí es nuestra tarjeta de presentación para realizar. Está en un tamaño de 9 centímetros. Aquí lo vamos a ver de nuevo. En un tamaño de 9 centímetros por 5 centímetros con por defecto una resolución de 72. Entonces, si yo quiero hacer una tarjeta de presentación y quiero pasar esta imagen acá, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos, control T. Vamos a buscar con el dedo índice el botoncito o la ranura de la letra Y. Y encima vas a buscar la mitad de arriba a la derecha, para que se marque el control T. Lo que pasa es que ahora las nuevas versiones de Photoshop, cuando ya aprietas los alrededores del control T, empiezan a haber otras opciones por los atajos. Eso lo puedes, más adelante lo vamos a resolver mediante los atajos. Pero si tienes problemas con atajos con el control T, y como en mi caso yo trabajo a ciegas, no veo yo mi teclado, entonces aprietas el control y buscas con tu dedo índice la ranura, aprietas control, buscas con tu dedo índice la ranura que está en la tecla F, y encima vas a encontrar una división de dos teclas. El de la derecha es el control transformación libre. Así no te vas a equivocar ni vas a estar poniendo otros colores de nada por el estilo.
para trabajar a ciegas. Yo por ejemplo trabajo a ciegas, entonces no veo el teclado, pero así me doy cuenta que ese es el botón correcto. El control T se te va a marcar algo así, entonces lo que vamos a hacer es reducir un poco la imagen para nuestra tarjeta de presentación. Lo ponemos un poco acá y fíjense cómo ha quedado nuestra tarjeta de presentación completamente. Su resolución completamente baja. Es mucho peor si por ejemplo yo pongo en esta misma calidad, porque si ponemos turismo por ejemplo acá, nos vamos a dar cuenta que la resolución de nuestro texto igual queda completamente pixelado. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros píxeles estamos trabajando bastante mal. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a salirnos de acá. Para salir de acá hay que ir a esta opción. Yo voy a esta opción y salgo del documento y vamos a crear de nuevo nuestra tarjeta de presentación. En la tarjeta de presentación yo normalmente, como vemos acá, primero pongo en centímetros, o que es 9 centímetros por 5 centímetros. El tamaño que tú quieras puedes medir con una regla y ponerlo acá. Y mi resolución yo lo pongo 1000, pero puedes ponerlo inferior, una resolución de 1000. Entonces pongo lo que es crear nuestra tarjeta de presentación y ya encontramos nuestra tarjeta de presentación acá. Entonces si queremos poner una imagen, superponer una imagen en nuestra tarjeta de presentación, incluso podemos ver que una calidad Full HD está inferior. Para poner con transformación libre esta imagen pongo control y elijo con mi dedo índice la letra F, que tiene una ranurita, y la parte del medio, busco la parte del medio, la de la derecha, esa es. Entonces agarro, estiro esta imagen y ya puedo poner por ejemplo acá turismo. Entonces nuestro documento tiene un tamaño de 9 centímetros por 5 centímetros y nuestra resolución ha aumentado a 1000 para que nosotros podamos tener una imagen en la que no podamos distinguir en un tamaño pequeño los píxeles de esta imagen. Entonces si podemos ver nosotros, está completamente bien nuestra imagen. De hecho la imagen que se veía en buena calidad se pixeló un poco porque el tamaño de este documento que hemos superpuesto es en menor calidad, pero en una tarjeta de presentación que es poco pequeña no se ve esto, no vamos a poder ver estos detalles nosotros, ¿ya? Entonces es importante que conozcan bien o trabajen bien los que son los megapíxeles o los píxeles de un documento. Entonces si yo quiero hacer un volante, en un volante por ejemplo, yo lo que hago es normalmente el volante tiene 18 centímetros por 12 centímetros, depende de cada quien. A ese volante poner una cantidad de resolución de 1000 es demasiado. Para empezar va a ser insulso, y segundo que tu equipo de computador va a empezar a patener un poco porque es demasiado grande. Estamos viendo que en píxeles tiene 7087 píxeles por 4724 píxeles y con una resolución de 1000 es bastante. Yo normalmente lo que le pongo es entre 350 y 400 dependiendo si el tamaño de mi letra es un poco más pequeño. Por ejemplo, si en mi volante voy a poner una letra de tamaño 8, 7 o inferior, entonces sí le pongo a 400 de resolución para que pueda esa letra pueda leerse en un volante. Voy a poner crear documento en mi volante de 18 centímetros por 12 y voy a poner por ejemplo este fondo acá. Fíjense como incluso un fondo Full HD ya perdería su calidad por completo en nuestro documento. Entonces por eso es importante que nuestro volante tenga una buena resolución. En este criterio yo por ejemplo dependiendo de mi trabajo que yo voy a hacer, si mi volante es muy grande, entonces yo solamente le pusiera de resolución 300. Ya, entonces por ejemplo quiero ponerle este fondo de acá y lo voy a poner el fondo de acá. Aún así este fondo que yo estoy viendo acá es muy pequeño para mi volante, destruiría, porque como yo voy a hacer crecer los megapíxeles de esta imagen, ya empezaría a perderse su calidad original.
de nuestro documento para nuestro volante. Lo que tendría que hacer es buscar documentos más grandes en Google para que puedan, o si ya tengo creadas imágenes, para que pueda yo trabajar con este volante. ¿Ya? Entonces es importante eso. Ahora bien, si mi documento, si yo lo que tengo que hacer es una gigantografía, para hacer una gigantografía lo que tengo que hacer, suponiendo que nuestro trabajo es, vamos a poner siempre, yo siempre pongo en centímetros, y nuestro trabajo es de ancho, supongamos 2 metros, 200 centímetros, y de altura supongamos que es de 1,50, 150 centímetros, 2 metros de ancho y 1 metro de alto. Nuestra resolución, yo en mi criterio personal voy a trabajar con una resolución de 100. Estoy disminuyendo mi resolución porque mi documento es grande y no se necesita demasiados megapíxeles o demasiados píxeles en mi imagen. Entonces vamos a crear nuestro documento. Este es nuestro documento, nuestro banner. Es un banner para imprimir. Los banners, por si acaso, se trabajan con RGB, no trabajan con CMYK. Vamos a venir esto acá y traspasarlo acá. Fíjense que igual esta imagen está siendo pequeña. Se ve ya pequeña porque nuestra resolución de nuestro banner es bastante óptima. Incluso si, por ejemplo, yo acá en este documento que es de 2 metros pongo turismo, vamos a apretar la tecla control y con este botoncito lo estiramos. Todo eso vamos a enseñarles después, porque ahora solamente estamos aprendiendo cómo manejar los tamaños. Perfecto, más o menos así quedaría nuestro banner, ¿cierto? Vamos a ir aquí, vamos a venir acá y donde dice imagen, tamaño de imagen, vemos que nuestro documento en centímetros tiene 200 centímetros y 150 centímetros. Entonces con una resolución de 100 está perfectamente bien. Incluso cuando el documento o el banner es más pequeño, nosotros podríamos poner incluso una resolución tal vez de 90. Esta resolución tal vez sería un poco óptima para nuestro banner, que se puede ver perfectamente bien. Ya, bien, lo que hoy día hemos aprendido es que para crear un documento, es importante conocer el tamaño de tu documento en centímetros, luego convertirlo a pulgadas. Por ejemplo, vamos a ver, yo voy a hacer un de 18 por 12 centímetros, 12 centímetros, lo vamos a poner en píxeles, y mi resolución de píxeles por pulgada, en mi criterio personal, yo siempre trabajo con 350 píxeles para que nuestro volante esté en buena calidad. ¿Ya? Y luego vemos lo que es el fondo. Si tú quieres, lo puedes trabajar de manera transparente, de manera blanco, aunque es insulso porque cuando tú ya creas por defecto el blanco, por ejemplo, y está en RGB, tú creas el documento, simplemente vienes a esta parte de aquí y haces una transparencia y ya no necesitas el blanco. Cómo crear documentos y todo esto vamos a hablar en nuestro siguiente video. Ahora lo que quiero que te quede claro es que para abrir un documento necesitas saber qué medida va a tener, y en relación a la medida que va a tener tu documento, tú necesitas conocer qué resolución va a tener. Entonces, a menor tamaño de documento, más resolución; a un tamaño medio, un tamaño óptimo de resolución; y a mayor tamaño de documento, menos resolución. Bueno, espero que te haya gustado este video y así vamos a ver el siguiente video en la próxima clase, donde vamos a empezar a crear documentos.